¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, como una charca en un prado, o muy grande, como todo un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los seres vivos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los seres vivos del ecosistema. Todos los seres vivos se agrupan en especies. Por ejemplo, los leones forman una especie de seres vivos, al igual que los tigres, las amapolas o las encinas. Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman una población. El conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema forma una comunidad. Los seres vivos del ecosistema se relacionan entre sí. Por ejemplo, los grandes herbívoros, como las cebras o los búfalos, necesitan que haya hierba abundante, y si hay grandes herbívoros puede haber depredadores de gran tamaño, como los leones, pues estos necesitan grandes herbívoros para alimentarse. A su vez, estos depredadores evitan que haya demasiados herbívoros, que acabarían dañando la hierba. El medio físico. El medio físico de un ecosistema incluye numerosos elementos que influyen sobre los seres vivos, como la temperatura, el grado de humedad o el tipo de suelo. A estos elementos se les llama factores. El medio físico puede ser terrestre, mixto o acuático. En cada uno de estos medios influyen factores diferentes. En los medios terrestres los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. El clima, a su vez, incluye numerosos factores, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de estaciones, etc. Varios ejemplos de medios terrestres serían los matorrales, los bosques, la selva o el desierto. En los medios mixtos podemos encontrar la costa o los humedales. En los medios acuáticos los factores más influyentes son la salinidad, es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad y de la transparencia del agua. Esto es importante, pues solo puede haber plantas y algas en los lugares a los que llegue la luz del sol. Algunos ejemplos de medios acuáticos son los mares y océanos, los lagos y los ríos. ¿Qué relaciones hay entre el medio físico y los seres vivos? El medio físico de un ecosistema influye sobre todo en la vegetación. Así, dependiendo de la combinación del clima, el suelo y el relieve, podrá haber bosques, praderas o desiertos. Por su parte, el tipo de vegetación determina los animales que puede haber en el ecosistema. Por ejemplo, en una pradera no pueden vivir aves que necesitan anidar en los árboles. Por otro lado, los seres vivos también modifican el medio físico. Por ejemplo, muchos animales excavan galerías en el suelo y contribuyen a transformarlo. Las plantas, con sus raíces, pueden romper las rocas. Por tanto, recuerda, un ecosistema está formado por un medio físico y la comunidad de seres vivos. El medio físico determina los seres vivos que pueden vivir en el ecosistema y los seres vivos modifican el medio físico. ¿Qué relación es la más importante en un ecosistema? Los seres vivos se relacionan en los ecosistemas de muchas formas, pero las relaciones más importantes son las alimentarias. ¿Quién se alimenta de quién? En este vídeo vamos a aprender qué son los productores del ecosistema, los consumidores y los descomponedores. ¿Qué son los productores del ecosistema? Las plantas se encargan de fabricar alimentos a partir de la luz del sol y de sustancias sencillas, por eso a las plantas se les llama productores. En los ecosistemas acuáticos las algas son los productores. Como ya sabes, muchas de esas algas son microscópicas.
Sin embargo, son importantísimas como productores de alimento. ¿Qué son los consumidores? Los animales no pueden fabricar su alimento, tienen que conseguirlo de otros seres vivos, de los que se alimentan. Por eso, a los animales se les llama consumidores. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y reciben el nombre de consumidores primarios. Los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, se les llama consumidores secundarios. Otros animales carnívoros se alimentan de los consumidores secundarios, son los consumidores terciarios. Los animales carnívoros que dan caza a otros animales y se alimentan de ellos también se llaman depredadores. Otro tipo de consumidores son los carroñeros, como los buitres o muchos insectos, que se alimentan de cadáveres de otros animales. Otros consumidores son los parásitos, que toman su alimento de otros seres vivos aunque sin matarlos. Un ejemplo son los mosquitos, que extraen la sangre de los mamíferos. ¿Qué son los descomponedores? ¿Has visto el suelo de un bosque en otoño? Está cubierto de una alfombra de hojas. Si las hojas que caen año tras año se acumularan, alcanzarían varios metros de espesor. Pero esto no ocurre porque actúan los seres vivos descomponedores. Los descomponedores son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos, tanto vegetales como animales. De este modo, las sales minerales que contienen estos restos vuelven al suelo, que se mantiene fértil. ¿Qué es una cadena y una red trófica? Las relaciones de alimentación entre las especies de un ecosistema se representan mediante cadenas tróficas. En ellas, las especies se unen con flechas que van desde el ser vivo que sirve de alimento hasta el que se alimenta de él. En un ecosistema existen muchas cadenas tróficas, y una especie puede intervenir en muchas de ellas. Por eso, para representar mejor las relaciones del ecosistema, se emplean las redes tróficas, unas representaciones en forma de red que combinan varias cadenas tróficas. Por tanto, en un ecosistema existen organismos productores que fabrican sus alimentos, los consumidores que tienen que conseguir sus alimentos, y los descomponedores que son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos. Las relaciones de alimentación en los ecosistemas se representan mediante cadenas y redes tróficas. ¿Cuáles son los problemas que afectan a un ecosistema? Los ecosistemas cambian con el tiempo. Algunos de estos cambios son naturales y no afectan a los seres vivos. Por ejemplo, los cambios que se producen en los ecosistemas con las estaciones del año. Otras veces, algunas actividades humanas producen cambios que deterioran los ecosistemas. Por ejemplo, cuando se provoca un incendio en un bosque y mueren muchas plantas y animales. Los problemas de los ecosistemas son principalmente tres: la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la pérdida de los bosques. Se debe a que se talan los árboles para conseguir madera, para tener terreno donde cultivar o para disponer de un espacio donde construir. Cuando desaparece el bosque, desaparecen también los animales que viven en él. Además, el terreno queda sin vegetación y la lluvia y el viento arrastran el suelo. La pérdida del suelo se llama también erosión y deteriora aún más el ecosistema porque las plantas no pueden crecer sin suelo. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es uno de los problemas más frecuentes de los ecosistemas. Se produce por actividades humanas que generan basuras, humos y sustancias perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. La contaminación afecta al aire, al agua, al suelo y por tanto a todos los seres vivos. Es fundamental que todos colaboremos para evitarla. ¿Qué es la sobreexplotación? La sobreexplotación ocurre cuando en un ecosistema las personas recogemos más animales o más plantas de las que se pueden producir de forma natural. Por ejemplo, el mar es un ecosistema en el que viven muchos peces como el atún.
Cuando los pescadores capturan demasiados atunes, se está produciendo una sobreexplotación, que pone en peligro la supervivencia de estos peces. ¿Qué es la extinción de los seres vivos? Un ser vivo se extingue cuando desaparece de la naturaleza. A lo largo del tiempo muchos seres vivos se han extinguido. Algunas veces esto ha ocurrido por una causa natural. Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron por la caída de meteoritos sobre la Tierra. Pero tristemente la mayoría de las extinciones que ocurren hoy día se deben a acciones humanas. Actualmente muchos seres vivos están en peligro de extinción porque ya quedan muy pocos. Por ejemplo, en España el lince ibérico es un animal en peligro de extinción. Por eso está protegido por la ley y no se puede cazar ni modificar el lugar en el que vive.